¿qué nos dice la ley universal de generación? Pues nos dice que en el universo todo se genera desde lo más sutil a lo más denso. Lo más sutil o lo sutil son las ideas, pensamientos, imágenes, creencias, todo esto que se desenvuelve en palabras o se expresa en palabras, emociones, y en base a eso es cuando se generan las acciones o las cosas materiales que atraemos. Es decir, desde lo más sutil, ideas, pensamientos, todo eso que se va desarrollando, hasta llegar a lo más material, a lo más denso, que son las acciones que nosotros realizamos y las cosas materiales o lo material que nosotros atraemos. Entonces, ese es el camino que realiza el universo. ¿La acción va a ser importante? Claro que sí, la acción es importante, pero también hay un periodo de acción que aparentemente es no acción, en el Oriente se le llama así no acción, y que es la acción en lo sutil. Nos referimos con esto a, por ejemplo, preparar nuestros pensamientos, visualizar qué es lo que queremos en nuestra vida, qué relaciones queremos tener, qué trabajo deseamos realizar. Todo esto está a la base de lo que viene a proceder después. Todo esto es lo más sutil y todo esto se convertirá en acciones concretas, que será lo más denso. Y, como he dicho antes, pues en cosas materiales que nosotros atraemos, ¿no? Y dentro de todo este mundo de pensamientos, de a ver qué es lo que queremos hacer, de visualizarlo, de las relaciones que queremos tener, trabajo, etc. Bueno, dentro de esto hemos de tener muy en cuenta nuestras creencias limitantes. Si las tenemos, que seguramente todos las tenemos, seguro que las tenemos, ¿cuáles son nuestras creencias limitantes? Ya vimos en la ley del mentalismo la importancia de las creencias para poder evolucionar y cómo es en muchos casos necesario cambiar esas creencias que hemos traído heredadas o que las hemos aprendido y que a lo mejor no nos valen ya para este momento, ¿no? Y allí, cuando hablábamos de esta ley del mentalismo, decíamos que el cambio mental genera un cambio emocional. Y estos dos factores, el cambio mental y el cambio emocional, a su vez generan una nueva manera diferente de actuar en el mundo. Generan cambios en lo concreto, que ya es lo más denso. Ese es el camino de la ley de generación, justamente, ¿no? Empezar desde el inicio, no empezar desde el final. Bueno, cuando digo o hablo de creencias limitantes, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de opiniones o convicciones sobre la realidad que tenemos nosotros, opiniones o convicciones. Estoy convencido de la realidad que nos circunda y que nos impide conseguir lo que queremos. Por ejemplo, si alguien piensa que conseguir un buen trabajo es simplemente cuestión de suerte, bueno, mi creencia es esa. Aquí o hay suerte o no hay suerte. Pues entonces, si uno piensa así, se estaría limitando a sí mismo ya que no se formaría. ¿Para qué me voy a formar más si esto es cuestión de suerte? No intentaría aspirar a buenos trabajos, por ejemplo, no haría contactos laborales, etcétera, porque su creencia es esa y es una creencia limitante, ¿no? Esto es cuestión del azar, cuestión de suerte. En definitiva, se tratan de convicciones
opiniones también, que impiden el crecimiento personal, impiden la consecución de metas y también impiden, en general, alcanzar lo que cada persona quiere. Porque nos autolimitamos. No merezco tal cosa, no puedo con, no tengo derecho a, no valgo para, es imposible conseguir tal cosa, soy incapaz de, es difícil hacer, en fin, todo este tipo de frases que son muy conocidas por nosotros, pero que salen, como decía antes, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, salen las palabras, ¿no? Bueno, pues salen estas palabras que son fruto de las creencias limitantes. Y para cambiar una creencia limitante por una creencia potenciadora, pues lo primero es que tenemos que darnos cuenta y escoger una creencia negativa limitadora, verla. ¿eh? ¿Es una creencia recibida de otras personas o es mía propia? Observarla, ¿no? Como decíamos en otras ocasiones, ir antes de los pensamientos, que eso en realidad es la conciencia, ¿no? Observar mis creencias limitantes. Esa creencia que es negativa, ¿no? Y que me está frenando en mi vida. Pues verla, observarla y ver también cuál es la creencia opuesta. Si esta es negativa o limitante, cuál es la creencia opuesta positiva que yo debería incorporar en mi vida y que quiero incorporar en mi vida. Y en tercer lugar, cómo puede mejorar mi vida aplicando esta creencia positiva. Bueno, se trata de no autolimitarnos, ¿no? Bien, dicho todo esto, entonces, por la ley de correspondencia de la que hablábamos en el anterior vídeo, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, pues aplicando esa ley a esta, como es arriba es abajo, como es arriba a nivel macrocósmico, todo surge, por ejemplo, la creación manifestada es el fruto de algo que es previo. Ya explicábamos, ¿no? Antes, el ser quiere experimentarse, sabe qué es, pero quiere experimentarse. Lo sutil hace que surja lo más denso, que es la creación manifestada con todo lo que es material, ¿no? Entonces, si deseas hacer algún cambio en tu realidad, lo que tienes que hacer es generar desde lo sutil en coherencia con tu propósito. ¿Qué es lo que quiero? Generar, ¿no? Como es arriba, el ser genera la creación manifestada, ¿eh? Por hablar de alguna manera, ¿no? Para poder entendernos. ¿Qué es lo que quiero? Diría el ser. Quiero experimentarme. Bueno, eso es lo sutil. Entonces, para eso, ¿qué tengo que hacer? La materia. Entonces digo, desde esta ley universal, como es abajo, arriba es así, abajo también. Entonces, yo como tengo que generar en mi vida desde lo sutil y tiene que ser en coherencia con mi propósito. ¿Cuáles son entonces los propósitos que yo tengo que realizar, ¿no? Una vez que genero desde lo sutil, cómo se irá realizando hasta la fase, digamos, más densa. Pues lo primero es que para hacer conscientes nuestros propósitos, observemos en nuestra mente sutil qué es lo que deseamos experimentar. Atención, porque si yo lo que quiero experimentar es tener mucho dinero, entonces me estoy perdiendo. ¿Por qué? Porque eso no es lo más sutil, eso es lo más denso que hay en la vida. Entonces te vas a limitar mucho. No vas a encontrar ni la felicidad ni el sentido de tu vida, porque tu propósito tiene que ser algo mucho más sutil que no sea eso. Ese dinero, ¿para qué lo quiero? Para el propósito ese más sutil del que estamos hablando, ¿no? Entonces, el propósito
lo hacemos, ¿qué es lo que yo deseo experimentar? Lo hacemos desde lo sutil hacia lo denso, es decir, desde la imagen que tenemos, desde la idea que tenemos y desde ese lugar donde ya generamos las palabras que salen de dentro, generamos palabras que son sonidos y que a su vez generan emociones. Se trata de generar emociones positivas, claro. Movimientos que nos movilizan hacia la acción. Pero fijémonos que la acción es el final de un proceso, porque es la materialización del propósito, ¿no? Este es el camino. La materialización del propósito es la acción que nosotros emprendemos, pero previamente hay todo un camino, ¿no? Entonces, al observar hacia dónde va nuestra atención, ¿qué son las cosas que a nuestra mente le atraen? ¿Para qué? Entonces, cuando vemos qué cosas son las que a nuestra mente le atraen y para qué, nos hacemos más conscientes de nuestra propia realidad, de quiénes somos, de cuál es el propósito de nuestra conciencia, y de este modo aprendemos a dirigir nuestra vida y ser protagonistas de nuestra propia experiencia. Pero atención, que el propósito no puede ser algo material, porque entonces ya nos perdemos completamente. A veces creemos que lo primero que necesitamos son los recursos para poder llevar a cabo un emprendimiento. No, los recursos es lo más denso, lo más material, o de lo más material, ¿no? Tiene que ser digamos, el resultado que pone en marcha algo que está en función de tu propósito. ¿Qué es lo que tiene verdadero significado para ti? ¿Y qué es lo imprescindible? ¿Qué es para ti lo innegociable? Lo que sí o sí tienes que lograr. Lo negociable tiene que ver con el cómo. Lo innegociable es el qué. Yo, ¿qué quiero en mi vida? Si lo que yo quiero en mi vida es lo que estamos llamando lo sutil, entonces todo lo demás va a estar en función de eso que es innegociable, que es el qué. ¿Y cómo voy a realizar eso que para mí es tan importante y que es innegociable? Eso será digamos, los recursos que yo tenga que poner en marcha, las acciones que tenga que poner en marcha, etcétera, etcétera. Fijaros, eso hablando de, digamos, de la parte personal de cada uno. Pero pensemos también colectivamente. En este momento en el que estoy grabando este vídeo, estamos todavía en el estado de alerta y en confinamiento, ya llevamos 56 días, a causa de la pandemia del coronavirus COVID-19. Y estamos metidos en casa. Ahora podemos salir un poco, unas horas determinadas, pero en fin, seguimos en confinamiento. Fijaros, para salir del confinamiento y para digamos, evolucionar y dar pasos adelante para no quedarnos en una situación como la que estábamos antes. La preocupación que se escucha en los medios de comunicación, la preocupación que se ve en los rostros de la gente es superar al virus, por lo tanto, superar la amenaza del virus que me lleva a enfermar y a algunas personas les lleva también a fallecer, a morir, ¿no? Entonces la preocupación es esta. Y la segunda preocupación, no porque sea la segunda menos importante, que para muchos es la más importante, digo, por la que viene en el tiempo detrás, es la futura recuperación de la crisis tan fuerte económica
que vamos a vivir o que ya estamos viviendo en este momento, ¿no? Entonces, la preocupación es recuperar la salud. Bien, pero fijémonos que recuperar la salud es la parte densa, es el cuerpo, es el organismo nuestro, es la materia, es lo denso de nuestra vida. Las enfermedades son aliadas nuestras que nos dicen por dónde debemos hacer nuestros cambios desde lo sutil, desde nuestra conciencia, nuestro pensamiento, nuestra idea, ¿no? Entonces, si yo pongo el foco de la atención para solucionar el, digamos así, entre comillas, el problema que tengo, si lo pongo en lo material, detrás de esto seguirán viniendo más pandemias o otro tipo, digamos, de enfermedades o la salud en general y los mecanismos que tenemos en nuestros hospitales y todo lo que es la medicina, pues se pondrá en marcha para solucionar la próxima pandemia, el próximo virus, la próxima enfermedad, pero seguirá poniendo la atención en lo denso. Cuando una persona está en equilibrio desde su conciencia, desde su propósito, desde su parte sutil, la enfermedad no le ataca. Se siente inmune, pierde los miedos. Cuando hay miedo, pierdes la inmunidad, te ataca el bichito, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es poner la atención en lo denso. Lo mismo que en la crisis económica. Queremos volver al estado de bienestar, a estar bien, ¿no? El estado de bienestar, a poder tener una economía, que no nos falte el dinero, volver a esto. Ya tuvimos una crisis, la de 2008. Cuando estábamos saliendo de la de 2008 nos viene una que parece que es mucho peor. ¿Por qué nos viene una que es mucho peor? Porque estamos poniendo la atención, en vez de ponerla en lo sutil, lo estamos poniendo en lo denso. Y resulta que lo denso son recursos. Lo denso, que en este caso la economía, es el dinero. Pero parece que es lo más importante en nuestra sociedad, el dinero. Como estamos poniendo la atención en los recursos, en lo denso, no hay manera de salir adelante, no hay manera de tirar adelante, no hay manera de que nosotros podamos vivir mejor, porque seguirán viniéndonos catarsis de este estilo, de este tipo, hasta que nos demos cuenta, porque por conciencia no lo estamos haciendo. ¿Qué sería lo sutil o qué es lo sutil? Lo sutil es qué sociedad, qué civilización queremos nosotros construir. Una civilización en la cual nos importemos unos a otros, haya armonía, haya unidad. Fíjate, la Unión Europea, la unidad europea, ¿no? Al final cada uno va a lo suyo, cada uno va a sus ciudadanos, cada país busca el bien de sus ciudadanos, luego ya veremos los demás. No, así no es la armonía, así no es la unidad de la civilización. Y este virus nos está diciendo además, tenéis que buscar una unidad y una armonía planetaria. Por eso la pandemia es planetaria. Lo mismo que la unidad con el planeta. Nosotros somos en el planeta, no aparte del planeta. Nosotros no podemos gastar los recursos del planeta de cualquier manera, derrochar, despilfarrar. No podemos estropear el planeta. Entonces, esa civilización nueva de relación armónica entre semejantes, entre los seres humanos, es también una relación armónica con el planeta, con la ecología, con la naturaleza, con los animales, con los vegetales. Cuando uno dice, bueno, este es el propósito, este es el objetivo, para los recursos, ¿cómo los vamos a poner en marcha? Y ahí entra la economía, pero llega al final del proceso. ¿Qué me inspira a mí esta idea de vivir una sociedad más armónica? ¿Qué pensamientos, qué ideas, qué emociones?
qué palabras me salen a mí de este propósito inicial sutil y entonces qué recursos voy a poner, qué acciones y entre ellas cómo va a ser la economía para poder realizar este propósito sutil, desde lo sutil hacia lo denso. Y entonces es cuando en realidad nosotros podremos vivir una civilización nueva y todos estos problemas y estos miedos, estos temores que estamos teniendo desaparecerán. Hoy se sabe que un tanto por ciento muy pequeño de toda la riqueza mundial la tienen unos pocos y que una gran inmensidad de seres humanos, hermanos de esta civilización, están sufriendo la pobreza extrema o la pobreza en sí, la hambruna, la miseria, países enteros, continentes, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que comparte simplemente parte del gasto de la industria armamentística, con parte de ese gasto se pueda dar, alimentar, dar de comer a toda la humanidad? Bien, son cosas que se vienen diciendo desde hace mucho tiempo y la ecología lo mismo, el cambio climático, el calentamiento del planeta, qué es lo que tenemos que hacer, dejar de hacer, ¿vale? Se viene diciendo desde hace mucho tiempo, décadas, una y otra vez, y reconocemos que no se está realizando prácticamente nada de todos esos acuerdos que los grandes, cuando se reúnen para, para evitar, por ejemplo, el calentamiento global, pues no se están dando resultados. Es que ya es suficiente con la reflexión. Ahora es necesario ponerse en marcha. Y entonces nos viene un bichito, un coronavirus, para decirnos, deteneos, poneros a pensar, a reflexionar y a meditar, porque tenéis que ir a la parte sutil de vuestro propósito planetario para, a través de ese camino desde lo sutil a lo denso, lo más denso, que desde luego es lo material, lo económico, el dinerito, ¿no? ¿Cómo lo vais a utilizar para poder realizar ese propósito que debéis realizar como humanidad para dar un salto en vuestra propia evolución? Bien, esto es en lo colectivo, pero no olvidemos que en lo personal también, ¿cuál es mi propósito? Que mi propósito sienta que es lo sutil de mi vida y luego iré poniendo todo lo demás en función de ese propósito. Lo último siempre es lo material, las acciones que tenemos que hacer, los recursos. Pero si eso lo ponemos lo primero, entonces nos vamos a perder. No queremos perdernos, lo que queremos es encontrarnos de verdad.